Pena de muerte, justicia o venganza. Una mirada desde Bolivia. Cada minuto en algún lugar del mundo alguien espera una sentencia que podría quitarle la vida. Pero ¿qué pasa si esta persona es inocente y si el Estado en nombre de la justicia comete el mismo error que quiere castigar? ¿Puede la muerte ser considerada justicia? ¿Sabías que en Bolivia la constitución política del Estado protege el derecho a la vida como algo sagrado e inviolable? Eso significa que en nuestro país no se permite la pena de muerte. Y no es solo una norma escrita, es una decisión de respeto, humanidad y justicia verdadera. Bolivia ha elegido un camino diferente, el de la justicia restaurativa. En lugar de castigar con odio o venganza, buscamos reeducar, reparar el daño y ayudar a las personas a reinsertarse en la sociedad. Porque la justicia es en un Estado plurinacional no debe destruir, debe transformar. En este video les mostraremos por qué no consideramos la pena de muerte como una opción, analizando el tema desde distintos puntos de vista. Jurídico, porque las leyes deben proteger la vida. Moral, porque matar nunca puede ser la solución. Social y económico, porque el castigo no arregla los problemas de fondo. Y religioso, porque la mayoría de las creencias valoran el perdón y la compasión. Desde el punto de vista jurídico, la pena de muerte contradice los principales fundamentales del derecho. Bolivia forma parte del Pacto de San José de Costa Rica y tiene la obligación de respetar su artículo 4, que prohíbe restablecer la pena de muerte en países que la han abolido. Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 3, reconoce el derecho a la vida como un valor inalienable. Por lo tanto, reinstaurar o justificar la pena de muerte implicaría violar compromisos internacionales y significaría un retroceso en la protección de los derechos humanos. Hablar de la pena de muerte es hablar del valor más esencial que tiene el ser humano, que es la vida. Desde una mirada ética, quitar la vida incluso al culpable contradice el principio de respeto absoluto a la dignidad humana. Nadie, ni siquiera el Estado, tiene derecho moral de decidir quién muere o quién vive. Toda persona puede arrepentirse, cambiar y reconstruir su historia. Una justicia verdadera, ética, no busca eliminar al culpable, sino reeducarlo, rehabilitarlo y prevenir el daño futuro. Pero desde otro punto de vista moral y deontológico, muchos definen que la pena de muerte representa una forma de justicia proporcional. Quien quita una vida pierde el derecho a conservar la suya. Así, el castigo que se ve como una manera de proteger a la sociedad y reafirmar el valor de la ley. Entonces la pregunta vendría a ser, si alguien reincide y vuelve a matar, ¿no sería justo aplicar nuevamente la pena capital? Ambas posturas tienen fundamentos muy sólidos. Sin embargo, la pregunta más profunda sigue abierta. Si el Estado mata para castigar a quien mató, ¿cuál es la diferencia moral entre ambos actos? En una sociedad que busca justicia, la respuesta debe ser vengar o transformar. La verdadera justicia no solo castiga, también enseña, previene y humaniza. Cuando analizamos la pena de muerte desde el punto de vista judicial, es importante recordar que Bolivia es un Estado constitucional de derecho. Eso significa que todas las decisiones del Estado, incluidas las sanciones penales, deben basarse en la Constitución y en el respeto a los derechos humanos. Por tanto, las penas deben ser proporcionales, humanas y orientadas a la reinserción social, no al castigo por venganza. Nuestra Constitución y los tratados internacionales establecen claramente que el derecho a la vida es inviolable y que nadie puede ser privado de ella de manera arbitraria. Es por eso que aunque una sentencia de muerte sea dictada por un tribunal, sigue siendo una forma de violencia institucionalizada que contradice los valores de un Estado que protege la dignidad humana. Además, debemos reconocer una verdad incómoda. La justicia humana no es infalible. Cada año se descubren errores judiciales, pruebas manipuladas, confesiones obtenidas bajo presión,
testigos falsos o peritajes mal realizados. Y en un sistema como el nuestro, donde aún hay limitaciones técnicas, recursos escasos y casos de corrupción, el riesgo de condenar a un inocente es real. La gran diferencia es que, a diferencia de otras penas, la muerte no permite rectificación. No hay apelación posible después de la ejecución. Entonces, debemos preguntarnos, ¿qué valor tiene un sistema jurídico que no puede corregir sus propios errores? La verdadera justicia no se mide por la severidad del castigo, sino por su capacidad de reparar el daño, prevenirlo y reafirmar el valor de la vida. Matar no enseña, no previene, mucho menos repara. En países donde se ha aprobado y donde está vigente la pena de muerte, no se ha reducido significativamente la criminalidad y mucho menos la inseguridad entre la sociedad. Esto estamos hablando y nos lleva a que poder cambiar esto está en manos de las personas que dan mejor educación, que dan mejores empleos, que se preocupan por la salud mental y también dan oportunidades a las personas que se han equivocado. Debemos tomar en cuenta en que nosotros como humanos tenemos la oportunidad de poder cambiar, de poder ser mejores personas. La seguridad se construye educando y no ejecutando. Yo les voy a hablar sobre el tema de la pena de muerte en el argumento económico en relación a la pena de muerte, ¿no? Es un tema muy controvertido que genera debates intensos desde una perspectiva económica. Hay argumentos a favor y en contra. En contra serían los costos judiciales, son muy elevados debido a las apelaciones prolongadas y procedimientos complejos. También los costos de ejecución, en una misma de ser costosa, ya que requiere una gran cantidad de recursos y personal especializado. En el tema de costos indirectos, también pueden generar costos indirectos, también como la economía local, la pérdida de la productividad de los presos que están en relación en el trabajo, ¿no? Algunos estudios han demostrado que la pena de muerte ha sido disuasorio, efectivo para el crimen, que significa que no reduce la tasa de criminalidad. La evaluación de la pena de muerte debe considerarse todos estos factores de integral, así en relación al argumento económico, ¿no? Desde la fe toda la vida es sagrada. Ninguna religión auténtica promueve la muerte como castigo. En la Biblia Jesús enseña que el perdón y la misericordia, ¿no?, es lo más importante y lo primordial. Como dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. El Papa Francisco también ha declarado que la pena de muerte es inadmisible porque niega la dignidad humana. Perdonar no significa justificar, sino romper el ciclo de odio. La fe nos enseña que nadie está más allá del cambio, ¿no? Desde este contexto religioso, entonces está la pena de muerte totalmente en contra de lo moral y de lo religioso. Muy buenas tardes. Como conclusión y llamado final que hemos llegado como grupo es: quienes defienden la pena de muerte y buscan justicia pero la condenan a muerte no es justicia, es barbarie disfrazada de ley. Y hoy día los afirmamos claramente que en Bolivia hablar de pena de muerte es hablar de una violación directa a la Constitución política y a los derechos humanos. Nuestra Constitución política del Estado no lo permite. En el artículo 15 es tajante: toda persona tiene derecho a la vida, nadie sufrirá penas crueles ni inhumanas. Además, también que en el artículo 156 deja sin salida a los defensores del asesinato legal. Los tratados de derechos humanos prevalecen sobre la Constitución y Bolivia está comprometida sobre los tratados que prohíben la pena capital. En el Pacto de San José de Costa Rica también, y el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y sobre todo reinstaurar la pena de muerte en Bolivia sería ilegal, inconstitucional y convertiría a Bolivia sobre todo en un estado violador del derecho internacional. Sería un crimen dejar al sistema judicial el poder de matar.
cuando todos sabemos que en Bolivia existen errores judiciales, corrupción, influencias políticas y fiscales que fabrican culpables. El sistema no garantiza justicia en libertad. La pena de muerte no protege a la sociedad, no reduce crímenes, no repara víctimas, solo sirve para liberar odio, legalizar la venganza, esconde la incapacidad del Estado para prevenir el delito. En Bolivia no se necesita pena de muerte, en Bolivia se necesita justicia verdadera. La muerte no es justicia. La justicia nunca debe llegar firma de sangre. Muchas gracias.